Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Qué gusto poder saludarlos esta nueva ocasión. Otro sábado que nuestro Dios eterno nos regala. Y espero que sea un día de mucho provecho, de reposo para todos y cada uno de nosotros. Y quisiera comenzar haciendo un comentario. Y hace poco, más de 2 años, justo antes de que iniciara el confinamiento por la pandemia de COVID, inicié un mensaje utilizando esta misma historia que voy a utilizar el día de hoy. Y es la historia, una parte de la historia de José en Egipto, cuando fue vendido por sus hermanos y él vivió ahí. Y esta historia es aquella en la que el faraón, el gobernante de Egipto, tuvo un sueño sobre 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y quisiera volver a tomar esta historia para comenzar este mensaje por una cuestión muy sencilla, y es que las escrituras nos enseñan en una misma historia, con unos mismos personajes, una variedad de profundidades y de niveles y de advertencias a lo largo del tiempo. Y hoy quisiera explorar una de esas vetas, una distinta a la que toqué en aquella ocasión. Y les pido que por favor, perdón, con ese propósito me acompañen a nuestra primera escritura, que se encuentra en Génesis 41. Y vamos a ir leyendo por partes. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Entonces, por favor, acompáñenme a Génesis 41 y versículos 1 al 8 para comenzar. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Enjuto quiere decir que eran, enjuto es seco o muy delgado, muy flaco. Entonces eran 7 vacas flacas que subían al lado de las 7 vacas hermosas y de buen aspecto. Y soñó también que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. No había quien pudiera interpretar este sueño inquietante a Faraón. Y si nos ponemos en sus zapatos, yo creo que fue un sueño bastante extraño. Y yo creo que a ninguno nos gustaría soñar que unas vacas se comen a otras vacas. Es algo bastante impactante y desagradable de imaginar. Y la historia continúa. José es recomendado por el copero, al que ya había conocido en una ocasión anterior interpretándole un sueño. Y entonces Faraón manda a llamar a José. Y vamos a leer los siguientes versículos del 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, y esto es muy importante, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón le cuenta estos 2 sueños a José. Y ocurre lo siguiente, vamos a leer del versículo 25 al 36. Entonces respondió José a Faraón:
El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Versículo 34. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Versículo 37, añadiéndolo, y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y conocemos el resto de la historia. A Faraón le gusta lo que escucha, y convierte a José en gobernador de todo Egipto, apenas debajo de él. Y José recauda grano durante estos 7 años, lo almacena, y en el momento en el que empieza la necesidad, comienzan a usar ese grano y enriquece al país a través de él. Porque no solamente Egipto sufrió de esta sequía que los dejó sin alimento, gente de otras partes del mundo iban a Egipto a conseguir alimento, ese alimento que José había resguardado por la advertencia de Dios. Y esto es una historia fascinante, si lo pensamos un poco, ¿cierto? Pero no es solamente una historia, no es algo que quedó en el pasado, sino que es un llamado de atención para nosotros en este tiempo presente. Por eso hoy quisiera que habláramos de 3 de los grandes pilares de la vida cristiana que se abordan en esta historia, tal vez no de manera tan explícita, pero que sí están tocados de forma certera. Y quisiera también que habláramos cómo, a partir de cuidar estos 3 pilares de la vida cristiana, podremos construir una fuerte, duradera, sana y fructífera relación con Dios el Padre y también con Jesucristo. Así como volvernos verdaderas lumbreras en este mundo que se cierne en tinieblas. Entonces, el título de este medio sermón, si desean anotarlo, el título es Lecciones sobre la abundancia. Lecciones sobre la abundancia. Entonces vamos a pasar a revisar estos 3 pilares. El primero de ellos es la importancia de conocer y reconocer a Dios. La importancia de conocer y reconocer a Dios. La primera intervención directa de José en esta historia fue sumamente sencilla y es muy clarificadora de la actitud que tenía José frente a la vida. Y en el versículo 16 leemos ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es esta primera intervención? No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José estaba muy claro de que su sabiduría personal y sus capacidades humanas no iban a ser suficientes para interpretar estos 2 sueños que se le estaban presentando. Y le era muy claro porque estaba consciente de que esta clase de revelaciones provienen de parte de Dios. Como el sueño provenía de Dios, tenía que ser interpretado por Dios, no por un hombre.
Como nos menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11, no es necesario que vayan allá, nos dice: nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Para que José pudiera interpretar estos dos sueños, necesitaba del Espíritu de Dios guiándolo. Y él lo sabía, y él lo reconoció a Faraón. José reconoció el papel de Dios como el que inspiró tanto el sueño del gobernante como la interpretación, ambas cosas al mismo tiempo. Y como lo reconoció, fue una forma de honrar a Dios, de honrar a Dios, de honrar su sabiduría, de honrar su bondad y también su potestad sobre todos. Porque así como le dio una revelación al gobernante, no le dio al gobernante, a Faraón, toda la información, solo le dio una parte de ella. Y a un hombre esclavo que estaba en prisión le dio la interpretación de ese sueño para entregarla. No importaba si fuera un hombre de gran poder o alguien sin ningún poder, Dios podía obrar en ambos por igual. Y José reconoció entonces a Dios como el omnipotente Dios que es, el omnipotente Dios. Pero había algo más que estaba por ocurrir también, y que tiene que ver con este primer punto del reconocimiento a Dios. Y estaba por ocurrir un poco antes de que comenzara a interpretarse el sueño, y no tenía tanto que ver con este carácter de José. Como leímos, Dios habría de enviar 7 años de prueba sobre la tierra. Pero antes de eso, antes de la prueba, estaba la prueba de los 7 años, pero antes de eso, Dios iba a enviar 7 años de gran prosperidad a Egipto. Y estaba dando conocimiento de eso. Dios estaba haciendo un énfasis muy puntual de que estos 7 años de gran abundancia iban a existir, que habría 7 años para prepararse. Estaba resaltando un hecho muy sencillo, y es que las bendiciones que iban a preceder a esa prueba provenían también de él. No solo iba a enviar la prueba, sino también los 7 años de abundancia. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Sencillamente que Dios desea que sepamos que Él es quien sustenta la tierra. Muy posiblemente, si Dios no hubiera sido tan enfático en estos 7 años de abundancia previos a los 7 años de prueba, uno pensaría que Dios envió solo los 7 años de prueba. Pero no, envió también los 7 años de la abundancia. Posiblemente, como les decía, si no hubiera hecho esto, hacer ese énfasis, el pueblo de Egipto y Faraón, y tal vez nosotros mismos creeríamos que esos 7 años de abundancia eran obra de la casualidad o del trabajo duro de los labradores de la tierra o una cuestión de suerte. Pero no, Dios estaba diciendo que de Él venían también esos 7 años de abundancia. Tanto lo bueno como lo malo provenían de Él y de su intención de intervenir en el mundo. Y esto es algo que ocurre o que se nos habla en más de una ocasión en las Escrituras, que no solamente lo malo o las pruebas provienen de Dios, también la abundancia que las precede. Y de hecho Job lo entendía muy bien. Y lo leemos en Job 2:10 cuando su esposa le recrimina y le dice que ¿por qué no se muere si están pasando una racha tan mala? Y Job le responde que ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? El bien también proviene de Dios, al igual que la prueba. Todo lo bueno que tenemos, todo proviene de Dios y es indispensable que se lo reconozcamos porque Él lo merece y Él también lo pide de nosotros, que seamos personas con gratitud, que le demos crédito porque nos sustenta. ¿Y por qué es esto un pilar de la vida cristiana? ¿Por qué esto es un pilar de la vida cristiana? ¿Por qué reconocer y conocer y reconocer el papel sustentador de Dios
es tan importante, porque si no lo hacemos, quiere decir que no creemos que su llamamiento tiene un fin superior, ni que tiene un plan que está cumpliendo con su obra en nosotros. Decir que las cosas nos ocurren por casualidad o por buena suerte o solo por nuestro trabajo o también por mala suerte es otra forma de decir que no reconocemos la intervención y el poder de Dios en nuestras vidas y por consiguiente que no estamos aceptando el trabajo que está haciendo Dios en nuestro carácter. El Eterno nos llama a cambiar de perspectiva y alejarnos de esa forma de ver el mundo. De ver el mundo con nuestros ojos terrenales. Y por favor acompáñenme ahora a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y vamos a leer solo 2 versículos, 24 y 25. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nuestro llamamiento, como leemos aquí, no es para esta vida. Y lo que logremos con nuestro esfuerzo humano no basta para llegar a esa gran meta que Dios nos promete. Reconocer la intervención y la potestad de Dios por sobre todo es un pilar de nuestra fe, porque quiere decir que no estamos poniendo la mira en las cosas de este mundo, sino en las cosas del mundo por venir. Ese es el primer pilar del que nos habla esta historia de José. Y vamos a pasar al segundo de ellos. El segundo es que la vida tiene pruebas. A veces. La vida tiene pruebas. A veces. Y regresando a este ejemplo de José, leímos que el periodo de prueba o de dificultades iba a durar solamente 7 años. No iba a durar toda la eternidad. Y es importante que nunca perdamos de vista este hecho tan simple y quizás hasta tan obvio. Y es que justo parece que estamos empezando a dejar poco a poco atrás esta situación de prueba que fue el confinamiento por el COVID. Muchos enfermamos, muchos no enfermamos, pero esto es un recordatorio de que ni todo lo bueno ni todo lo malo duran para siempre. Hay temporadas mejores, hay temporadas peores, y ni las temporadas de vacas gordas ni las temporadas de vacas flacas son permanentes. Al final, el hecho de que Dios permita que ocurran cosas que no son para nada agradables, son parte de un ciclo mediante el que Dios va perfeccionándonos, nos va forjando y le va dando forma a nuestro carácter. Y vayamos por favor a Santiago 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, versículos 2 al 4. En donde leemos de parte de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago nos está diciendo aquí que hay paciencia incompleta y completa de algún modo. Una paciencia incompleta podríamos decir que es solamente esperar que las cosas malas pasen, como sobrevivir a las pruebas. Pero la paciencia completa es la que da pie al carácter justo de Dios. Y esta paciencia completa implica que tenemos que sacar algo de ella, haber perfeccionado algo de nosotros mismos. A veces las pruebas son para perfeccionar nuestro carácter. ¿Y qué es el carácter? Es la forma en la que afrontamos esa situación difícil, sin desviarnos del llamamiento que Dios nos hace y sin apartarnos también de esa justicia y de ese amor que emanan del camino de vida de Dios.
Las pruebas otras veces perfeccionan nuestra fe y abren nuestras mentes y nuestros corazones para que aceptemos y confiemos en que las decisiones que Dios toma sobre nuestras vidas son para nuestro beneficio y son conforme a su voluntad y no deben ser conforme a nuestra voluntad. A veces también se perfecciona nuestro amor por Dios y el prójimo, porque una prueba puede ser que alguien, por ejemplo, nos caiga muy mal y que tengamos que superar esa mala fe que le tenemos a alguien para comenzar a verla con otros ojos, a servirle, a hacer algo por ella. Otras veces, las pruebas sirven para perfeccionar nuestro entendimiento del plan de Dios. Y cuando las cosas no salen como queremos o como las planeamos, nos damos cuenta de que no tenemos el control de nuestra vida tanto como quisiéramos. Y eso no significa que las cosas no tengan un propósito, sino al contrario, que están obedeciendo al propósito que Dios quiere. Las pruebas no son para siempre. Son periodos concretos que envía Dios para perfeccionarnos. Y así como debemos reconocer que Dios nos colma de bendiciones, también tenemos que reconocer que a veces estamos pasando por pruebas y no hacernos de la vista gorda y decir, no, todo está bien. No, también es un trabajo importante reconocer que estamos pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio de humildad. Aceptar que estamos pasando por pruebas es un ejercicio de humildad, porque nos permite aceptar que no somos perfectos y que necesitamos ir puliendo aspectos de nuestra persona que no son agradables a Dios. Y esto es crucial. Si no aceptamos que somos imperfectos, ¿qué clase de discípulos de Cristo somos? ¿Qué crecimiento podríamos tener si no admitimos que nos falta crecer? En el primer medio sermón de hoy, el joven Jorge Osorio nos hablaba acerca del ayuno y nos hablaba de que es un ejercicio de humildad. Y mencionó esta escritura de Isaías 62, de que Dios se agrada de quienes son humildes. Bueno, una forma de ser humilde es aceptar las pruebas que provengan de Dios y sacar provecho de ellas. Reconocer y aceptar y pedir a Dios que nos pruebe no es algo para nada sencillo. No es para nada sencillo. Pero es menos difícil vivir estas pruebas si tenemos claro que son temporales. Que son temporales. Así como nuestra vida es temporal. Y sobre todo, son más fáciles de llevar y podremos sacarles más provecho si tenemos claro que es una parte de nuestra formación como hijos de Dios. Porque sin pruebas no hay crecimiento y sin crecimiento no hay galardón. Ese fue el segundo pilar que se toca en esta historia. El tercer pilar son la fe y las obras. La fe y las obras. Y tanto el primer como el segundo punto que hablamos ya están muy enlazados con este tercer pilar, que es la fe y las obras. ¿Qué es la fe? Creo que todos conocemos qué es la fe, pero de todas formas vayamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Y vamos a leer versículos 1 al 3 y también el versículo 6. Hebreos 11, versículos 1 al 3 y versículo 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea en Dios y lo reconozca como tal, y que premia a los que lo buscan y lo encuentran. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin reconocer a Dios es imposible agradar a Dios. Sin aceptar las pruebas y el galardón que viene tras soportarlas, es imposible agradar a Dios. Y pensemos de nuevo en el ejemplo con el que iniciamos este mensaje. José era un hombre de fe. Tenía alrededor de 30 años cuando ocurrió esto y cuando fue llamado a interpretar el sueño de las vacas y de las espigas. Y era relativamente joven, pero para ese punto de su vida él ya había vivido bastantes cosas y había mostrado que era un hombre temeroso de Dios. Es decir, que era alguien cuya fe se expresaba en actos de obediencia. Y esto fue algo tremendamente poderoso en la vida de José. La fe y las obras que provienen de la fe son el tercer y gran pilar de la vida cristiana, porque sin ellas todo lo demás que hagamos no tiene ningún sentido. Y acompáñenme por favor ahora a Santiago 2. Santiago 2. Y versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ambas cosas, la fe y las obras que provienen de ella, son un mismo pilar de la vida cristiana. Y lo vemos en el ejemplo de José, porque él actuaba rectamente según estos principios, al negarse a relacionarse con la esposa de Potifar, también al darle su lugar a Dios como el que inspira el sueño y da la sabiduría para interpretarlo, también al hablar con la verdad a Faraón, y desde luego al preparar a Egipto para la escasez de alimentos. José estaba claro en que no bastaba en creer en Dios y en lo que había escuchado y aprendido, ni solamente en creer en sus promesas ni en sus leyes, sino que debía obrar en consecuencia. Y es más, también pensemos en el ejemplo de Faraón. De algún modo tuvo fe, porque lo que escuchó tuvo impacto en él, lo entendió, pero obró en consecuencia y puso a José como gobernador. Es un ejemplo de fe de alguien que quizá no conocía a Dios. Así que la fe fue el punto central en esta historia, la fe y las obras que se movilizaron por ella. Y estos son los tres pilares de la vida cristiana que podemos aprender de esta historia de las vacas flacas y las vacas gordas. Pero ¿por qué hablar de este ejemplo ahora, hermanos? ¿Por qué es importante y por qué lo traigo a la mesa en esta ocasión? Bueno, y es que hay algo que quizá estemos pasando desapercibido en estos tiempos, y es que estamos siendo enormemente bendecidos con una clase de abundancia que no tiene precedentes en la historia. Y es que de algún modo estamos en tiempos de vacas gordas. Hablando del alimento espiritual. Tenemos más a la mano que nunca en la historia la palabra de Dios y la instrucción con sana doctrina. Más que nunca en la historia. Estamos llenos de oportunidades para aprender acerca de esto que tenemos aquí en nuestras manos, que parece muy sencillo ahora tener y hace apenas unos 200 años era
un verdadero lujo tener este libro en casa. Y no solo eso, podemos tomar nuestro celular, si es que tenemos uno, y con unos cuantos toques en la pantalla tener cientos de versiones o de traducciones de la Biblia a la mano, a esta velocidad. Tenemos literatura impresa, tenemos sermones de todas partes del mundo, podemos cantar himnos a todo pulmón en nuestros hogares sin que nadie nos diga nada, podemos hablar sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra relación con Dios, con la gente con la que tenemos afinidad. Tenemos los servicios de cada sábado, podemos congregarnos incluso a miles de kilómetros como lo estamos haciendo ahora. Tenemos este alimento en abundancia, en enorme abundancia. ¿Y quieres saber qué más? Que así como Faraón estaba advertido sobre una temporada de vacas flacas, también nosotros estamos advertidos. Y les pido que por favor vayamos a Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Y versículos 11 y 12. Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice el Eterno, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno, y no la hallarán. Y gracias a Dios, ese tiempo no ha llegado, pero estemos conscientes de que va a llegar. Y pensemos en lo más inmediato, hermanos, en cómo ha sido nuestra preparación desde que fuimos llamados hasta ahora. Y pongámonos a nosotros mismos también en perspectiva, con un ejemplo que tenemos a la mano de inmediato, que es esto que ocurrió con la pandemia de COVID. Hace 2 años no había manera de saber cómo iba a extenderse esta enfermedad, ni todos los efectos que iba a tener en nosotros como personas, en la economía del mundo, en nada en realidad. Algunos hemos perdido familiares o amigos muy cercanos o conocidos, otros hemos perdido empleos, la continuidad en nuestros estudios o de nuestros proyectos de vida. Y esto cambió el mundo de muchas formas que no hubiéramos podido imaginar. Pensemos cómo vivimos esta pandemia. Quizá nos vimos sobrepasados o agotados por ella, con preocupación, con temor. Y teníamos la palabra de Dios a la mano. ¿Cómo va a ser cuando no la tengamos? ¿Qué vamos a hacer cuando no la tengamos? Tenemos que preguntarnos con sinceridad, ¿cómo vamos a reaccionar a esto que va a pasar en un futuro? Porque esto fue una pequeña probada de lo que viene adelante. ¿Acaso vamos a desmoronarnos o vamos a renunciar un tiempo a la fe solo porque no vamos a poder leer la Biblia o compartir con los hermanos? Todavía más, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora en este periodo de vacas gordas? ¿Cómo nos estamos preparando? Y como les comentaba al inicio, por eso es muy importante tener claras estas lecciones sobre la abundancia de las que nos habla la historia de José, porque nos muestra pilares de la vida cristiana que tenemos que estar fortaleciendo desde ahora para el futuro. Tenemos que dejar de ver las diferencias que hay entre nosotros o las imperfecciones que existen, ya sea en nuestros hermanos o incluso en la obra, porque no estamos siendo llamados para criticar
una obra, sino para perfeccionarnos en ella. Y vayamos por favor a Efesios 4, versículos 1 al 6. Efesios 4, versículos 1 al 6, donde el apóstol Pablo nos dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y continuemos en el verso 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y vemos de nuevo aquí estos tres pilares de los que hemos estado hablando: la fe y las obras que provienen de ella, el reconocer a Dios como la cabeza y la guía de nuestra obra en el mundo, y desde luego que pese a las pruebas que enfrentemos, no seamos arrastrados a terrenos peligrosos. Es importante, hermanos, que estemos conscientes de que estamos en un periodo de vacas gordas, para prepararnos y fortalecer nuestra fe, estos tres pilares de nuestra vida cristiana. Y nuestro obrar, y que perfeccionemos nuestro obrar y nuestra forma de alabar a Dios y de aprender de Dios a través de las pruebas que Él nos envía. Y ya para ir concluyendo, hermanos, quisiera invitarnos con mucho afecto a que no permitamos que ninguna dificultad del pasado, del presente o del futuro nos muevan el enfoque de eso que Dios tiene prometido para nosotros, que es la vida eterna y ser una familia con Él. No permitamos tampoco que el egoísmo o la vanidad nos hagan perder el piso y pensemos que somos más de lo realmente frágiles, pecadores e imperfectos que somos. Y de nuevo, en el primer mensaje se nos habló del ayuno como una herramienta para ejercitar la humildad. Quizá tengamos que ponerlo por práctica más que en ningún otro momento. Fortalezcamos nuestras raíces en esta fe, aceptando que el entendimiento que tenemos no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, que nos permite comprender su palabra y ilumina nuestro camino con ella. Reconozcamos que en este momento de la historia Dios nos da la dicha de poder aprender con muchísimas herramientas acerca de Él y de su plan de salvación, que nos permite también compartirle y predicar el Evangelio, que es una parte de nuestro llamamiento. Y reconozcamos, que si tenemos paz en nuestros hogares, que si tenemos esperanza en una vida por venir y gozo en esta vida, es porque de todo ello nos provee Dios. También reconozcamos que siempre va a haber pruebas y que esas pruebas no pueden hacer mella en nuestra fe ni en nuestro carácter, sino todo lo contrario, tienen que fortalecernos. Recordemos que ninguna prueba es para siempre. Y más aún que ninguna prueba viene de la nada y sin la provisión de Dios para soportarla. Dios nos da lo necesario para pasar de ella. Y pensemos también que si no estamos en una prueba ahora, entonces debemos de estar en preparación continua y permanente también para cuando alguna prueba llegue. Acerquémonos, hermanos, a la palabra de Dios, a sus promesas,
y comprobemos desde nuestra experiencia cuán misericordioso es Él y cuán grande es su amor para habernos advertido de eso que está por pasar. Obremos desde este gran amor de Dios, que Él nos comparte, sirviendo al prójimo, sirviendo a Dios y perfeccionando nuestro espíritu, de modo que Él nos enseña en Efesios 4, que ya leímos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta, hermanos, nuestra gran lección sobre la abundancia, no es que debamos huir y prepararnos solamente para una temporada de vacas flacas. Nuestra meta es llegar a esa estatura altísima de Cristo, que soportó todas las pruebas posibles, que sufrió todo el dolor posible, que vivió en completa rectitud para darle honra y gloria al Eterno, para darnos vida eterna. Hermanos, tenemos un llamado muy, muy especial, a prepararnos para la escasez, sí, pero sobre todo a prepararnos para administrar la gran abundancia de vida que Dios nos ha prometido. Nuestra lucha no es para sobrevivir, sino para vivir plenamente en el futuro. Que nuestro objetivo, hermanos, sea ese más allá de todo sufrimiento o dolor, al lado del Creador, por los siglos de los siglos. Que así sea. Buenas tardes a todos.